Bueno, amigos, este video es para poder hacer una pequeña introducción aquí a lo que son las termocuplas y lo que son los RTDs. Vamos a ver la agenda. La agenda nos dice aquí que vamos a ver termocuplas, qué son, cómo funcionan, qué calibraciones hay, algunas de las temperaturas máximas, servicios y aislamiento mineral versus cable normal. Otra vez, una pequeña introducción de termocuplas, igual los RTDs. Bien, empecemos con para qué son las termocuplas y a dónde van conectadas. Pues bueno, estas van conectadas a los controladores de procesos de temperatura. Puede ser un control como estos, puede ser un PLC o en fin. Y la idea es tener referencia de la temperatura para poder encender y apagar, hacer control, valga la redundancia. Bien, ¿qué es una termocupla? Realmente el término termocupla viene de termo, temperatura, termos y cupla de couple, de pareja, de dos, que también se dice termopar, ¿sí? Y lo que estamos viendo aquí aquí lo que estamos viendo es, para yo hacer una pequeña comparación que se entienda, entendamos que en este caso el calor es energía, ¿sí? Y estamos transmitiendo estamos convirtiendo esa energía calórica hacia una energía eléctrica, hacia un voltaje que fluye sobre los cables. Ahora, en una termocupla, los metales se comportan siempre igual, es un valor trazable, es un valor conocido. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en una termocupla J, que la aleación sería hierro constantán, sabemos que a cierta temperatura va a transmitir un cierto voltaje. Y eso está trazado, está conocido, está tabulado y eso lo podemos usar de la siguiente manera. Como vemos en esta tabla, por ejemplo, nuestra amiga J que estamos hablando, dice que la J a 500 grados, si vemos aquí, a 500 grados, más o menos aquí, nos entregará 30 milivoltios, ¿ok? 500 grados, 30 milivoltios, eso es lo que va a entregar. Igual una J, por ejemplo, una J a 1000 grados nos va a entregar, una K a 1000 grados nos va a entregar más o menos 40 y resto de milivoltios. Esto es lineal, de modo que el controlador de temperatura realmente no entiende temperatura. El controlador de temperatura lo que habla es electricidad, no habla temperatura. Y lo homologa, lo cambia de, temperatura, de voltaje, lo cambia a temperatura. Es un traductor, vamos a decir, está traduciendo una cosa de la otra. Así de sencillo es una termocupla, son solo dos metales unidos en la punta, dos metales conocidos que ya sabemos cómo van a reaccionar y esa reacción la vamos a medir y la podemos interpretar al otro lado de la línea. Bien, eh, ahora bien, con eso dicho, existen dos tipos de junturas. La juntura caliente, hay unas que son aisladas, así como estas, que tienen una capa de aislamiento que no toca con el tubo metálico, y la que no es aislada, que está pegada con el chasis. ¿Cómo lo podemos ver? Vamos a ver si tenemos aquí una... Bien, movemos aquí una termocupla, por ejemplo. La juntura caliente estaría aquí en la punta. Entonces, aquí es donde está la juntura caliente y los cables viajan a través las aleaciones viajan a través del cable. Bien, entonces, aquí merece la pena detenerse un poquito y hablar de una cuestión importante. Me imagino que en el campo, algunos de ustedes les ha pasado que de pronto alguien trae un patrón calibrado, trae un termómetro y les dice, ah, mira, es que mi patrón calibrado no es coherente con la temperatura que usted está teniendo, o sea que su termocupla está mala. Y la respuesta es no. Te voy a decir por qué. Porque depende de si tienes una termocupla aislada o no. Pero si tienes una termocupla aislada, es posible que se aplique el siguiente principio. El calentamiento no se puede detener, ¿sí? Solo se puede hacer más lento. ¿Qué quiero decir? Con un buen aislamiento yo puedo detener no puedo detener el calentamiento, pero sí lo puedo hacer más lento la transmisión de calor. Entonces, si le ponemos un aislamiento aquí para evitar tener contacto eléctrico con el chasis, ¿ok? Por cuestiones de ya una condición de proceso, lo que sea, esta capa de aislamiento actúa como una chaqueta, entonces la temperatura que está dentro de la cámara del horno le va a costar un poquito más llegar hacia la juntura caliente, que en este caso está aquí. Cosa contraria que no pasa acá porque llega muy rápido porque está pegado al metal. Bien, entonces, la respuesta correcta es, no está mala la termocupla, simple y sencillamente es más lenta que la que tú tienes, ¿sí? Me ha pasado que viene un cliente con un patrón calibrado con una termocupla de 1 milímetro
la pincha en el horno y mide muy rápido y dice, ah, no, pero si ya mi termómetro está en 100 y el tuyo apenas está por 80, esa termocupla está mala. No es que está mala, es que le falta tiempo para que se estabilice. Bien. Es el principio del calentamiento. El calentamiento no se puede detener, solo se puede hacer más lento. Bien. Volvemos a la agenda entonces. Las temperaturas máximas, bueno, eso es importante. Cada aleación per se tiene un rango de temperatura a la que funciona bien y hay otras que cuando ya está muy alto pierde linealidad y ya no se mide bien. En fin, realmente la temperatura, nosotros lo más común en el mercado es J y K. La J ampliamente usada en temperaturas bajas y la K en temperaturas altas. También hay S que es usada en temperaturas altas también y que es muy precisa. En fin, existe una tabla que me la pueden pedir con mucho gusto, se las mando, pero realmente la razón por la que anoté esto en la agenda no es por ver las temperaturas puntuales de cada elemento, sino para entender una cosa. Y esto nos conecta con el último tema, aquí aislamiento mineral versus cable normal. Bien, si buscamos una termocupla normal, una termocupla común y corriente, de pronto esas que no valen nada, que valdrán a 10.000 pesos, veremos que son un cable normal, ¿ok? Y un pequeño capilar o bulbo, ¿sí? Ahora, aquí por la imagen podemos decir de que esto simplemente es el mismo cable que está metido dentro del tubo y soldado aquí en la punta, nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero es levantar conciencia o que hagan uso del sentido común para que se den cuenta de que esta termocupla lo que aguanta de medir es lo mismo que aguanta el cable. Ok, ejemplo, si esta fuera una termocupla acá, no importa que el aislamiento acá pueda pasar 1500 grados, eso no importa. El tema es que tu cable no aguanta más de 400 grados, porque como ven en las puntas posiblemente esté aislado con teflón o posiblemente esté aislado con fibra de vidrio y quizás la temperatura máxima que el cable resista sea 450. Entonces, ¿para qué temperatura es este sensor? Para lo que sea que aguante el cable. Esto es muy sencillo. Eso es como que yo me aguante 100 kilos, ¿sí? Pero me pongo unos zapatos que apenas aguantan 50. Entonces, ¿cuánto aguanto yo a levantar? Lo que aguanten mis zapatos, o sea, solo 50 kilos. Espero que el ejemplo haya hecho su trabajo ahí para darme a entender un poquito. Ahora, el último tema dice aislamiento mineral versus cable. Ahora, el aislamiento mineral es un cable así como que realmente se ve como un tubo, porque es un tubo, valga la redundancia, y tiene los conductores en el núcleo, así como los ven. Esto es un tubo que empieza grueso, se mete un aislador, se llena con óxido de magnesio, se ponen los aislamientos, se compacta y se aprieta así es como se forma este tubo. ¿Ok? Entonces, este tubo, al ser de aislamiento mineral, soporta 1500, 1700, depende de la especificación, pero ya es un aislamiento mineral súper más resistente que un cable normal. Entonces, por ejemplo, esta termocupla que está aquí, este bulbo, realmente por fuera no hay forma de diferenciarlo porque se ven iguales, es un tubo de acero inoxidable contra los dos se ven un tubo de acero inoxidable, entonces no se aprecia a ver. Pero aquí tenemos una diferencia, ven esta pequeña transición, este pequeño bulto que está aquí, es donde se pega, donde están pelados estos dos cablecitos que son los que viajan a la punta, ¿sí? Y se pegan, se soldan al cable de extensión de la termocupla. Y aquí continúa en cable normal. Ok, aquí en este sensor tiene capacidad para medir 1200 grados, voy a decir, y el cable apenas tiene capacidad para aguantar 200 grados, pero con esa combinación que hicimos de aislamiento mineral contra cable tradicional logramos un sensor que aguante más, ¿sí? Ojalá que lo hayan entendido, si no, pues con gusto me lo pueden volver a preguntar en cualquier momento sin problema. Bien, y eso es básicamente una termocupla. Recapitulando otra vez, una termocupla es un elemento que están juntos dos metales uno contra otro, el calor se traduce de energía a voltaje y ese voltaje lo interpreta nuestro amigo el control Autonix y lo enseña aquí en grados Celsius o Fahrenheit, como ustedes gusten entenderlo, en Kelvin, en fin. De seguido en la agenda vamos a ver RTDs, que son, bueno, una RTD para nuestros efectos, ¿sí? Estoy haciendo los videos lo más corto que se puede, que aún así son muy largos, explicando lo único que aquí nosotros en masa hacemos.
Bien, una RTD, existen diferentes tipos de RTD. Para nuestros efectos y los efectos del video solo vamos a hablar de la RTD PT100, PT500 o PT1000. Bien, ¿qué es una RTD? Un RTD más o menos se ve así como este amigo. Es bien pequeñín, de hecho no traje uno porque es muy pequeño, no lo alcanzan a ver en la cámara, cabe en la uña del dedito, es muy pequeño, eh, algo así. Y haciéndole un zoom, vienen las dos líneas aquí, ¿okay? Y un bobinado. Este bobinado se hace, wow, es un bobinado precisión, muchísima precisión. Y se llama PT porque es el símbolo, la abreviación de platino. Significa que este bobinado está hecho de platino, esta resistencia está hecho de platino. Y dice de seguido dice 100, PT100, porque significa que a 0 grados, que es un valor conocido en punto en hielo, ¿sí? A 0 grados tiene que medir 100 ohmios, ¿ok? Eh, Igual si fuese PT500 o PT1000 significaría que a 500, perdón, a 0 grados va a medir 500 ohmios o a 0 grados va a medir 1000 ohmios. Eh, es la misma tónica, es la misma dinámica. Entonces, así es como se ve un RTD. Realmente esto es una resistencia variable, no es para nada como una termocupla y su precisión es muchísimo, mucho más grande. Ok, vamos a ver. Bien, este es un arreglo de un RTD como nosotros los hacemos, que si bien es cierto, vimos que estos RTD son una resistencia y la resistencia tiene una bobina, tiene dos puntas. Muchos de los RTD terminan en 3 hilos, todos ustedes me dicen rayos, pero ¿cómo es que tiene 3 hilos y la resistencia tiene solo dos? Bueno, a nivel interno, nosotros y la gran mayoría de los fabricantes lo que hacen es que usan una línea que va directa, ¿ok? Como lo vemos aquí, y otra línea que se divide en dos. Y esta tercera línea se llama línea de compensación. Y esto es para poder hacer una medición un poquito más estable. El controlador va a estar comparando referencias de esta línea contra esta y contra la otra, entonces así logra una medición más clara. Vamos a ver si tenemos. Bien, creo que ya expliqué bien qué es, cómo funcionan, y ahora vamos a hablar de los grados. Bien, las RTDs tienen categorías o tienen clases o grados, vamos a decir, eh, que obviamente entre fabricante y fabricante tendrán sus leves diferencias, pero casi todos están muy similar por cuestiones de normas mundiales. Por ejemplo, aquí en esta tabla podemos ver, para ver si lo vemos, podemos ver la triple A, la doble A, la B y la C. ¿Y qué cambia? Las temperaturas. Por ejemplo, la triple A dice que es de 0 hasta 100 positivo, la doble A es de -50 a 250, la A -100, 450 positivo, y ahí vamos. ¿Ok? Conforme sea más pequeña o menos importante, vamos a decir, la clase, pues por supuesto que el rango sube. Esta tabla la encontré aquí en internet, pero no es puntual en algunas otras casas, ellos tienen sus otros grados, pero en fin. Por eso es que es importante, me van a estar oyendo preguntar y me dice, es que la gente de ingeniería me devolvió el de la RTD que porque le falta información. Sí, si no dices la temperatura a la que la termocupla, o perdón, el sensor va a funcionar, nosotros no vamos a saber qué tipo de categoría ponerle. ¿Sí? Si me dice, vamos a ponerle, vamos a medir a 600 grados y yo le pongo una triple A, ya no sirve ese sensor, no le va a servir. O viceversa, si usted me dice voy a medir a 10 grados y le ponemos una B, pues pierde resolución. Entonces, por esa razón es que la información y la razón de estos videos para entender qué es que y de dónde vienen las preguntas que le hacemos. Eh, Básicamente eso es así es como se interpreta una termocupla y un RTD. Otra vez, este es un video corto, muy rápido, apenas para que se vayan empapando con eso. Igual forma, aquí en Ingeniería, bienvenidos a preguntarnos lo que necesiten, estamos a sus órdenes y por favor, pues no dejen otra vez, no dejen de preguntar y sigan viendo nuestros videos. Pura vida.